se resolverá este ejercicio, que es un ejercicio para equilibrio en dos dimensiones. Entonces este es un sistema que está en equilibrio y es un sistema de hilos. Entonces hay un sistema de hilos que entonces se usa para tener este cuerpo P, ¿no?, elevado, que está colgado, y todo está en equilibrio de acuerdo a las posiciones que hay. Aquí un ángulo de 10 grados, aquí un ángulo de 20 grados con respecto a la horizontal y la vertical. Y se halla en equilibrio cuando en el punto 1 se aplican 500 newtons. Entonces te pide el ejercicio de determinar las tensiones que hay en los hilos A, B, C, D y determinar la masa del cuerpo P. Entonces la masa del cuerpo P es una incógnita que hay que encontrar en función de las fuerzas que estén aquí para generar un equilibrio. Entonces, recordando lo que es el equilibrio, entonces en el equilibrio básicamente se deben de dar dos cosas que serían la sumatoria de fuerzas igual a 0, son vectores, y la sumatoria de los momentos igual a 0, también son los dos vectores. Entonces, recordemos aquí tenemos esas 6, son las 6 ecuaciones que corresponderían cuando tienes 3 dimensiones. Entonces recordemos que si tienes 3 dimensiones, entonces pues hay unas fuerzas para X, otras fuerzas para Y, otras fuerzas para Z, y a su vez otros vectores para momentos, vectores X, vectores Y y Z. Todo esto es cuestión matemática de momentos y fuerzas. Y recordemos que si estamos en un sistema que es de dos dimensiones, entonces ahí lo que tenemos es X e Y, y en dos dimensiones solo tenemos fuerzas en X y fuerzas en Y, y tenemos también un momento, pero solo un momento, que es el momento en Z, porque recordemos que si aquí tenemos, si esto es Z, entonces el eje Z estaría aquí, es punta de flecha, sería yendo hacia arriba, este es el positivo de Z, entonces por lo tanto el momento positivo está así, y si vemos la regla de la mano derecha sería en este sentido, que sería el positivo, sería aquí, este momento en dos dimensiones. Entonces esto es importante porque son los principios que definirán en dos dimensiones las tres ecuaciones que se usarán. Sí, hay algunos ejercicios también que en función de la complejidad, hay unos que igual son más sencillos, otros menos. Entonces ya habrán algunos como este que se va a resolver ahora, en el cual con la sumatoria de fuerzas es suficiente. Entonces hay que ir a cada nodo y dentro de cada nodo pues ir definiendo aquí sistema de ecuaciones aquí, sistema de ecuaciones aquí, en los puntos donde se tengan tensiones, se tengan valores, pues entonces ahí se hace un sistema de ecuaciones. Y ya después, teniendo los sistemas de ecuaciones, en este caso son 5 sistemas de ecuaciones, entonces se van encontrando los valores de las incógnitas. Entonces aquí también es muchas matemáticas también para muchas, deben de haber tantos sistemas de ecuaciones como incógnitas. Entonces bueno, eso es parte del ejercicio, y eso también se adquiere con la experiencia al hacer muchos ejercicios. Bueno, pues vamos a resolverlo. Entonces aquí, a partir del esquema inicial, pues se puede ir resolviendo segmento por segmento. Entonces aquí esta tensión interna, acá hay una tensión interna, aquí hay otra tensión interna, acá hay una masa. Entonces vamos a ir resolviendo los sistemas de ecuaciones. Entonces, bueno, entonces en el punto A, entonces comenzamos en el punto A. A es un peso.
Entonces son vectores. Entonces este peso es una masa por gravedad. Aquí este punto A está colgando a su vez de una tensión, de un hilo. Entonces, entonces hay una tensión. Entonces es una tensión. Y como está en el punto D, pues lo llamaremos tensión D. Entonces esto es una tensión D. Entonces aquí recordemos siempre, va a haber una X y una Y. Entonces tenemos que hacer sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, para cada uno de los nodos. Entonces dependiendo de si tiene fuerzas en X o en Y, pues habrán 1, 2. Entonces en este caso, lo único que hay es sumatoria de fuerzas en Y. Eso es igual a 0. Entonces, por lo tanto, positivo menos la masa, en este caso sería la masa de A por la gravedad, igual a 0. Entonces son los vectores, son todos los vectores que se encuentren, y esa será la ecuación 1. Bueno, entonces buscamos otro nodo. En este caso podemos agarrar el nodo que está, vamos a llamar aquí, donde está aquí el punto 1, este nodo. Entonces lo que hacemos es ponemos las tensiones internas que existen en ese nodo. Sabemos que aquí hay 500 newtons. Y después hay otro vector que está a un ángulo de 10 grados. Y este vector entonces también está aquí en tensión, es un cable. Los cables no pueden estar en compresión, entonces solo tensión. Y aquí será el punto que va, le llamaremos tensión en tensión C. El otro que se dirige, entonces vamos a llamarlo aquí, que es la tensión que está en este cable, pues la llamaremos tensión A. Entonces son los nombres de las variables. Entonces se define un nombre, cada persona lo va definiendo, no necesariamente tiene que ser este, pero bueno, alguno que tenga lógica. En este caso, como sí tenemos ejes X e Y, entonces aquí habrá sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, y entonces habrán dos ecuaciones. Entonces, cuando ya tiene el valor, pues no es una variable. Entonces aquí vemos en X, entonces tendremos tensión A, es el vector, y después lo que tenemos aquí contrario, entonces es menos tensión en C, y como es en X, entonces sería el coseno de 10 grados. Igual a 0. Eso será la ecuación 2. Después en Y, entonces hacemos lo mismo. ¿Cuántos vectores hay? En X, TA no hay componente de X, pero sí tensión en C, y la tensión en C es positiva. Entonces, por lo tanto, es tensión en C, seno de 10 grados, menos 500 newtons. Y esto será igual a 0. Pues esa es la ecuación 3. Bueno, entonces vemos aquí donde hay otro nodo. Entonces el otro nodo que nos falta es este que está aquí arriba. Entonces, pues ese que resolveríamos ahora. Para eso entonces hacemos lo mismo. Todos los cables que existan. Entonces aquí había una tensión D. Y por equilibrio, entonces si acá abajo esta tensión D va hacia arriba, pues entonces en el otro punto irá hacia abajo. Esto es siempre por equilibrio. Entonces, y después aquí habrá otra, lo mismo, tensión A, y lo mismo si esto le llamamos tensión B. Entonces la tensión A de un lado es en el sentido y en el otro es en el sentido contrario. Entonces esto es parte de la manera como se va resolviendo el sistema. Bueno, entonces tenemos el otro que será y dibujamos todos los elementos que están, todos los vectores que estén aquí. Entonces, pues vamos dibujando tensión A. A ver, he tenido un problema aquí,
no me responde. Ahí está. Vale, entonces ahora sí. Entonces dibujamos todos los vectores que salen de esta tensión en el ángulo que corresponda. Y siempre, muy importante, acción-reacción. Entonces, al tener acción-reacción, lo que de un lado va en un sentido, en el otro va en el sentido contrario. Entonces, estos son también, imaginariamente hacemos estos cortes imaginarios. Y esas son partes también de las complejidades que hay de estos temas. Y la única manera, haciendo muchos ejercicios. Entonces, para que ya se interioriza y sale solo. Entonces, en este caso, como tenemos ejes en X y en Y, ahora, entonces tenemos dos ecuaciones más. Y esas dos ecuaciones, entonces aquí, con respecto a los 20 grados en X, entonces en este caso sería el seno. Entonces aquí lo que tenemos es tensión en B, seno de 20 grados, menos tensión en A es igual a 0. Y esto sería ecuación 4. Y la última ecuación que sería entonces la otra componente de B, que en este caso sería el coseno. Y todos los vectores que existan entonces en Y, que en este caso es TD. Y en el sentido, en el signo que esté dirigiéndose. Y ese es el sistema 5. Entonces aquí tenemos 5 ecuaciones y tenemos 5 incógnitas. Entonces si las contamos, pues veremos que tendremos 1, 2, 3, 4 y 5 incógnitas. Entonces siempre debe de haber el mismo número de ecuaciones requerido para las incógnitas que se tengan que resolver. Entonces, pues con eso ya, para finalizar el ejercicio, pues usamos el sistema de ecuaciones para encontrar todos los datos que necesitamos. Entonces, de la ecuación 3, entonces despejamos, hallamos TC, sería igual a 500 entre seno de 10 grados. Entonces también el orden también para usar las ecuaciones son las otras cosas que se tienen que ir interiorizando, porque cada persona tiene que decidir cuál usa primero y cuál usa después. Entonces eso también son de las cosas que se deben de ir haciendo a través de los ejercicios. Bueno, entonces ya tenemos el dato de TC. Entonces pues analizamos las ecuaciones que habrían. Entonces podemos ver que con TC podemos encontrar TA usando la ecuación 2. Entonces aquí despejamos entonces lo que es TA. Entonces TA sería igual a TC coseno de 10 grados. Y entonces eso cuando lo resolvemos nos da 2.835 newtons. Bueno, entonces aquí ya hemos resuelto el segundo. Después, cuando empezamos, ahora ya tenemos TC y TA definido. Pues entonces podemos usar la ecuación 4 y entonces decir TB será igual, entonces despejamos TA entre el seno de 20 grados. Entonces cuando sustituimos lo que es TA dentro del seno de 20 grados, pues obtenemos que es 8.290,9 newtons. Y después entonces ya con esos tres valores pues podemos encontrar ahora con la ecuación 5, entonces podemos despejar TD y recordar que si es menos pues pasa al otro lado y sería, entonces queda positivo coseno de 20 grados, que esto es igual 100.790 con 9 newtons. Y entonces ya lo último que nos faltaría, que es uno de los datos que nos solicitan, es el valor de la masa. Entonces como ya tenemos el valor de la tensión D, pues entonces simplemente es
la masa en A será igual a la tensión en D entre la gravedad. Entonces cuando ponemos la tensión D entre la gravedad, da 2 kilogramos. Entonces recordar que entonces newtons entre gramos, newton entre gravedad, entonces kilogramos metros sobre segundo al cuadrado dividido entre metros sobre segundo al cuadrado, entonces se va metros sobre segundo al cuadrado, sin queda kilogramos. Y ya lo último que faltaría también para acabar este análisis también es hacer una revisión global de los resultados y ver si también es para verificar también si hay algún error, si tiene coherencia. Entonces aquí, si recordamos la imagen, entonces ahí están los hilos, 10 grados, 20 grados, y entonces ya hemos hallado las tensiones internas y lo único es dibujar eso. Entonces la magnitud que hemos encontrado con los ángulos que correspondan, y entonces ella al descomponer, entonces pues debe de cuadrar. Y aquí también recordar que aquí acción-reacción, en un nodo tensión va del nodo hacia afuera, en el otro lado la tensión va del nodo hacia adentro, y ambas por equilibrio al momento de hacer esa separación de fuerzas internas, pues queda de un lado en un sentido, en el otro no, en el sentido contrario, misma magnitud y misma orientación, pero sentidos contrarios. Y entonces, bueno, pues vemos que cuadra. Por lo tanto, entonces, pues podemos definir que este ejercicio pues ha estado bien resuelto. Y ya está. Si has encontrado este video de utilidad, la invitación a compartirlo con cualquier persona con quien creas que le pueda ser de utilidad, darle like y suscribirte si lo deseas, darle a la campanita. Y que tengas un excelente día. Gracias.